decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros somos los pastores Luis y Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Es para nosotros un placer, es una bendición realmente poder compartir con ustedes una vez más nuestro programa. Y queremos en el nombre de Jesús, es nuestra oración que en este día la programación sea de una gran bendición para sus vidas. Y en este día, pues por supuesto, está nuevamente conmigo el doctor, Pastor Luis Gómez, acompañándome. Vamos a seguir hablando de nuestra serie sobre Juan. Luis, gracias por estar nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Este es un honor realmente poder compartir no solo contigo, sino con esta teleaudiencia que por las llamadas, por todo lo que hemos recibido, está siendo de muy buena, una bendición para todos nosotros, para la audiencia, y bueno, eso es un honor poder compartirlo. Amén. Y antes de poder entrar a la programación de hoy, Luis, al tema que tenemos, que ha sido realmente interesante, me gustaría hablar un poquito, darle la información a la gente que nos mira acerca de nuestra congregación. La Iglesia Avance Global, estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road en Houston. Esto es allí cerca de Memorial y Briar Forest. En realidad es en medio de estas dos calles, ¿no? Cerca del 6. Y tenemos durante la programación una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. Y si quieres conocer sobre nuestro ministerio, te queremos invitar a que entres en nuestra página, en el web, en el www.globaladvancedchurch.org. Allí normalmente pues colocamos videos, tenemos también fotos, tenemos muchísimo material de estudio que sabemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y también puedes seguirme más de cerca en mi página en Facebook, en el www.facebook.com/Corey Gómez. Así es que, Luis, estamos tratando un tema bien interesante, que es la reforma, y estuvimos estudiando un poquito largo, estuvimos viendo a Elías, el espíritu y el poder de Elías. Y justamente es imposible hablar de Elías sino hablar de Juan. Porque Juan en el Nuevo Testamento era el cumplimiento del Elías que había de venir. Amén. Y a lo largo de la serie que ya llevamos sobre Juan, hemos querido plantear un paralelismo con estos dos hombres y el tiempo actual, la iglesia de hoy. Y realmente ha sido muy interesante. Y en las últimas programas estuvimos mencionando de manera particular lo que era la vestimenta de Juan, lo que comía Juan y cuál es la implicación de esto. Interesantemente sabemos que de esa misma manera vestía Elías y era exactamente lo que comía, ¿no? Estuvimos viendo, permíteme ver rápidamente lo que vimos de esto y vamos a entrar al punto que nos corresponde, pero estábamos mirando en Marcos 1:6, dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Estuvimos mirando la primera implicación de esto, decíamos que el pelo de camello implica el llamado que Juan tenía, producía en él una urgencia para poseer o para traer a cumplimiento el orden de Dios a la tierra. ¿Y cómo podemos traer esta implicación? Es por el estudio de las palabras en el original. Y veíamos que la palabra pelo en el hebreo tiene que ver con catar, que es abrirse paso a la fuerza. Y mencionábamos cuando estábamos mirando esto lo que Jesús decía, ¿no? De que hasta ese momento, ¿verdad? Los profetas habían profetizado, pero desde el momento de Juan, el reino se hacía violento y solamente violencia y solo los violentos lo tomaban. La segunda cosa que veíamos de allí era que el cinto de cuero en sus lomos tenía por implicación
la autodisciplina que este hombre se había autoimpuesto, lo que significaba que toda su vida estaba fundamentada en la verdad y la justicia. Y era esto lo que a su vez lo habilitaba para traer verdaderos hijos al Padre. Mencionábamos en este punto en particular el hecho de que la misión o el propósito de la unción Juan y el propósito de la unción Elías lo determina claramente el profeta Malaquías cuando dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y miramos aquí que dentro de lo que era su forma de vestir, que ya hablamos de eso, que es vamos a decir, es el manto, pues en realidad la unción, es la habilitación, y veíamos en ese punto, Luis, esto rápidamente, que el cinturón tiene que ver con yugo, pero también tiene que ver con la balanza, y el cuero tenía que ver con flagelar el cuerpo, y los lomos habla del poder creativo. Entonces es esa habilitación que hay cuando Dios nos entrega un propósito. Cuando Dios nos da el propósito, en el propósito nos habilita para poder cumplirlo. Sí, y es bueno hacer un poquito de énfasis en esta parte. Creo que no enfatizamos mucho el programa pasado, pero que cuando se habla de ese cinturón, ese cinturón, por supuesto, hacía un contraste con el cinturón que usaban los sacerdotes en el templo. Pero está trayendo a claridad que ese cinturón se tenía que representaba lo que era la verdad y la justicia, ajustando lo procreativo o lo que trae la semilla de la palabra de Dios, de la vida de Dios a la tierra. Porque justamente está simbolizando todo esto, porque la palabra lomos que está ahí tiene que ver con el poder creativo en la persona. Entonces cuando estamos hablando de que él tenía la piel de camello sobre él, más el cinto de cuero, ajustando todo esto, estamos diciendo que sus lomos están siendo protegidos, cubiertos con la justicia, con la verdad, para ser protegidos y poder dar a creación o traer a la luz gente, verdaderos hijos de Dios, que estén dispuestos a caminar en el camino de Dios y con la genética divina que deben tener. Mencionábamos de hecho lo que dice Pablo en el libro de Efesios, cuando dice que dentro de la armadura está justamente el cinto de la verdad. Dice que nos debemos poner ese cinto. Y la verdad, Luis, como bien hemos señalado en diferentes programas, la verdad no es una doctrina. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Amén. Entonces encontramos con que el hecho de que eso es algo que la misma persona de Jesucristo ciñéndonos, Amén. Por supuesto que va a hacer que toda la parte que tiene que ver con reproducción, entonces podamos traer verdaderos hijos, crear verdaderos hijos. Y lo importante, Luis, en este momento es el hecho de que la unción que Dios está derramando sobre la generación de estos últimos tiempos, somos la iglesia del siglo XXI, la iglesia de los últimos tiempos, y yo rechazo en el nombre de Jesús el hecho de que la iglesia de los últimos tiempos, lo que muchos han predicado, una iglesia mundanal. Por el contrario, yo creo que somos una generación radical, apasionada. Que hay una iglesia institucional pervertida, es verdad, pero hay un remanente, hay gente de Dios en todas partes, en todos los rincones de la tierra, con un corazón para Dios y con pasión para Dios. O sea, es bueno estudiar esto, porque yo creo que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que está, utilizando el término teológico, en la diáspora, o sea, que está esparcida por toda la tierra en estos momentos, que hay lugares dentro de los países musulmanes y gente que está dentro de los países musulmanes, sitios donde hay muy pocos, pero hay verdaderos cristianos, verdadera gente que está recibiendo de Dios y haciendo la obra de Dios. Hay países o iglesias que son, vamos a decirlo, muy religiosas, pero allí también hay, aunque pocos, hay verdadera gente utilizada por Dios. Y por eso estamos creyendo que cuando el Señor le dijo a Elías, me he reservado 700 rodillas, está hablando de gente que quizás ha tenido temor, pero está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Amén. Y eso puede hacer toda la transformación del mundo. Amén, yo lo creo. Entonces, por eso estamos en un tiempo donde
aunque entendemos, porque Jezabel no pudo tocar a esa gente, porque fueron guardados por Dios, y entendemos que esa gente no son mencionadas en la Biblia. Muchos de ellos no están por nombre. Están hoy en día hay mucha gente que no está siendo mencionada por nombre. Mucha gente que, alguna gente sabrán, bueno, pasa allá algo en esa iglesia, pero ¿quiénes serán esos líderes? ¿Quiénes serán esos pastores? ¿Quién será lo que está allí? Pero sabemos que esa gente está siendo usada por Dios para mostrar su gloria y a través de ellos llenar de su gloria a todo el mundo. Amén. Por eso el espíritu de Elías o la unción de Juan el Bautista, que es lo que estamos tocando, tiene una unción que se manifiesta localmente a través de una persona que tiene esta capacidad de traer a la luz la palabra de Dios, dar a luz hijos de Dios con la genética divina, pero lo hace porque está cubierto de la verdad y la justicia. El cinto de verdad, como dice la armadura, lo está cubriendo, y eso es lo que no es algo que se utiliza a través de metodologías humanas o de manipulación, sino utilizando apropiadamente los principios de Dios para así poder tocar con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios está diciendo al mundo, y que el mundo empiece a ser transformado a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora, sabes que bien interesante lo que estás planteando sobre el cinturón, pero fíjate que dice que era un cinturón de cuero, y esta es la razón por la cual la implicación establece que tiene que ver con una disciplina autoimpuesta, porque la palabra cuero que se está utilizando aquí es la palabra dermo, que tiene que ver con piel, pero esta palabra viene de una raíz primitiva que es la palabra deró, que significa flagelar o golpear. Era esa práctica que tenían, por ejemplo, los monjes, de que pensaban que por flagelarse el cuerpo, pues iban a sujetar al cuerpo. Y en realidad lo que estamos mirando aquí es una, ¿cómo podría decirte? Es más bien una analogía del hecho de que nosotros como gente de Dios que entiende la verdad de Dios como la persona de Cristo, esa verdad revelada en la persona de Cristo, entonces tomamos la decisión de caminar en santidad, tomamos la decisión de caminar en justicia, tomamos la decisión de caminar una vida íntegra para Dios. Y esto, por supuesto, entonces es diametralmente opuesto a lo que los apóstoles, por ejemplo, Judas, el apóstol Pedro, también el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de que en los postreros tiempos son tiempos peligrosos porque viene gente que se va a introducir encubiertamente dentro del cuerpo de Cristo, pero que son gente que son lobos rapaces, que son falsos, ¿verdad? Y que van a ser mercadería del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Que el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios asumen por disposición personal, por decisión personal, el caminar una vida de santidad y no tener vidas dobles. Sí, y es lo que hace el hecho de que la semilla que se está sembrando sea buena. ¿Por qué es buena? Porque es el cinto de verdad. El cinto de verdad implica esto. Jesucristo dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué Jesucristo pudo decir la verdad? Porque no solamente era lo que hablaba, sino lo que vivía era cónsono uno con lo otro. Juan, cuando dice, yo estoy cubierto con un lomo, con un cinto de cuero en mis lomos, estoy protegiendo, estoy creando una disciplina en mi vida que va cónsono con lo que estoy hablando. Y por eso su vida era tan impactante, porque era una realidad donde él podía tocar y decir cosas que impactaban al pueblo, porque su vida reflejaba exactamente lo que le estaba hablando. Y cosas que a veces suceden muy pocas veces dentro del cuerpo de Cristo, donde vemos esa consistencia. Que hay consistencia en la persona, donde su hablar está consono con su vivir, y por lo tanto todo lo que está la persona planteando es realmente apoyado y aprobado por su estilo de vida. Amén. Ahora, ¿y qué necesidad tan tremenda hay de esto, Luis, en la iglesia de este tiempo? Que seamos gente íntegra, que seamos gente genuina, que seamos gente transparente, en el nombre del Señor. Ahora, fíjate que no para allí, dice que también comía langostas y miel silvestre. Y es bien interesante la implicación, porque en el hebreo la palabra langosta es la palabra arbé, que viene de la palabra rabaj,
que significa multiplicarse, que significa ser muy numeroso, que significa engrandecer. El vocablo, este vocablo, lo que en realidad está expresando es un crecimiento, escucha esto, numérico, que tiene que ver con el hecho y con el proceso. Esto es clave, Luis, porque creo que cada uno de nosotros como ministros necesitamos empezar a comer langosta. Fíjate de esto. Esa es la palabra que se utiliza por primera vez esta frase en Génesis 1:22, esta palabra. Cuando el Señor dice fructificad y multiplicad, es la misma palabra. O sea, la palabra que dice aquí langosta, arbe, es la misma palabra multiplicad que utiliza el Señor en el mandato que hay que multiplicarse. Lo siguiente que encontré es que habla también, no solamente nos habla del aumento, lo que tiene que ver con números, sino, o sea, cuantitativo, expresa el aumento cuantitativo, y lo utiliza nuevamente el Señor cuando le dice a Abraham en Génesis 15:1, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bien interesante. Recuerda que estamos hablando de que este hombre, Juan, Elías también comían langosta. O sea, ¿qué significa? Porque encontramos a Jesús diciendo en el desierto al diablo, no solo de pan vive el hombre, pero cada palabra que sale de la boca de Dios que yo me como, esa me sustenta. Y encontramos aquí estos hombres que están comiendo langosta, y eso habla acerca de multiplicarse, de engrandecerse. Me llamó la atención porque esta palabra, cuando se utiliza como verbo, tiene un matiz especial y apunta al proceso del crecimiento. Y es lo que tiene que ver, por ejemplo, en Job 39:4 dice, sus hijos se fortalecen y crecen en campo abierto. Ahí tiene que ver crecimiento como el proceso que vienen desde la niñez a la adultez. Podríamos aplicarlo cuando el apóstol Pablo dice, no es que ya yo lo he alcanzado, pero yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. Entonces, el proceso que hay en nosotros. Entonces, esta palabra, comer langosta, implica que nosotros crecemos tanto numéricamente como en cuanto a lo que es la calidad, o convertirnos en gente mucho más excelente. Ahora, quiero pasar de allí porque miel, que tiene que ver con algo que estaba prohibido en las ofrendas a Dios. Esto me llamó la atención. Pero quisiera, Luis, que miráramos, antes de ver miel, esta implicación, el hecho de que qué es lo que cada uno de nosotros está comiendo en este momento. ¿Por qué razón es que no estamos multiplicando o fructificando como el Señor nos ha mandado? O sea, a mí me llama la atención varias cosas de la langosta, porque esta no es la langosta que comemos ahorita en los restaurantes y que es muy costoso. Esto es el animal que en algunas partes lo conocen como saltamonte, quizás una clase especial de langosta que se da, que es bastante grande en tamaño, pero igual su cuerpo sigue siendo relativamente pequeño, pero que cuando la plaga de Egipto era en sobremanera, y se dan plagas de langosta en diferentes partes del mundo, y es terrible, porque es un animal que crece, se abunda muy fácilmente, es muy prolífero. Una lluvia. Entonces se vuelve así como una lluvia y come y acaba con todo lo que encuentra, porque se vuelve muy voraz porque están todos hambrientos. Entonces es algo que llama la atención porque muchos de nosotros buscamos para comer solo lo especial, lo exquisito. Lo exquisito. No quisiera usar la palabra exquisito, quisiera usar cosas que son muy poco usual. No vemos lo común, y en lo común Dios está diciendo, aquí estoy proveyendo algo. Lo que está diciendo aquí de que él comía langosta, estaba comiendo algo que era común, en el sentido de que era muy fácil de encontrar. Y eso está diciendo, Dios te está proveyendo una comida que es sencilla, que es común, pero para que te produzca el crecimiento en grandes proporciones. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que ha habido en la iglesia de Jesucristo, que hemos querido proveer de una alimentación tal que sea tan exquisita, tan única, tan sofisticada, que solamente se da en una sola parte. Y resulta que eso no está trayendo el crecimiento adecuado, el crecimiento que Dios tiene para este tiempo. Porque la gran cosecha tiene que venir a través de una iglesia que se dedica a operar en el llamado y en la comisión que Dios le ha dado.
Ahora, fíjate que esta palabra, vuelvo a hacer el énfasis porque realmente me impresiona. Ujú. A mí esto me impresiona porque creo que si uno de los problemas de la iglesia de este tiempo es, y lo mencionábamos, Luis, sobre todo el año pasado, yo hablé en diferentes oportunidades de esto, las estadísticas el año pasado asustaban. Ujú. Cerraban 5 iglesias cristianas por semana Ujú. y una mezquita se levantaba. O sea que sí, que en apariencia hubo un decrecimiento en lo que fue por lo menos la iglesia institucional a nivel del año pasado. Ujú. Y la pregunta que muchos ministros nos hicimos en el año pasado y a principio de este es, Señor, ¿dónde está el problema? Y la oración fue, danos la estrategia. Ujú. O sea, porque realmente vimos cómo nuestras congregaciones fueron atacadas. Exactamente. Ujú. Entonces, ¿cuál es la alimentación? O sea, ¿cuál es ese alimento? ¿Cuál es ese maná que Dios tiene que hace que entonces nuestra declaración, porque si lo que comemos o de lo que comemos, que es lo que va a alimentarnos, entonces nuestras declaraciones y nuestras proclamaciones van a venir a causa de, Ujú. por razón de Por supuesto. ese alimento. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado comiendo como gente de Dios? ¿Cuántas familias nos están mirando? Verdaderas familias de Dios, Luis. Mujeres del Señor, intercesoras. ¿Cuántos hombres sinceros en el Señor? Pero que en lugar de ver sus finanzas aumentar, las han visto decrecer. Que en lugar de verse prósperos, han visto que los problemas financieros han venido y han acabado y han destruido el hogar. ¿Dónde está, sin entrar en esa predicación burda de una prosperidad que se ha enseñado por los últimos 20 años, que es solamente prosperidad para algunos y para los demás no? No, y lo que a mí me parece que es clave en esto es que hemos perdido los principios sencillos de la palabra de Dios por irnos a principios justamente, teologías como la prosperidad, como de la superfe, teologías de ese estilo que se ha ido creando en el último tiempo y la gente ha querido caer en este tipo de cosas, cuando realmente lo que Dios está llamando es a una fe sencilla, donde le creemos a Dios, sea cual sea la situación, porque sabemos que Dios tiene para nosotros siempre victoria. Porque Dios ya la compró, ya nosotros vivimos en victoria. No porque dependa de nosotros, depende de Cristo. Ya Cristo ganó la victoria. Entonces es nosotros asumir lo que ya Cristo compró para Amén. nosotros. Entonces cuando nosotros nos quieren cambiar la perspectiva por ciertas agendas personalistas, entonces nosotros estamos entrando en una comida fuera de la comida que va a permitir el crecimiento. Lo que Juan está mencionando aquí, o lo que está mostrándonos el personaje de Juan, que Juan plantea la base para el crecimiento del nuevo pacto. Porque en Juan estaba cerrándose el capítulo del antiguo pacto, o del pacto antiguo, como nos suene mejor, y el inicio a través de Jesucristo del nuevo pacto. Amén. Entonces, al cerrar el capítulo del antiguo pacto, él está sembrando y abriendo todo para decir cómo va a crecer y cómo lo hace con una comida específica que trae el crecimiento adecuado. Por eso el mensaje que plantea Juan es el mismo mensaje con que comienza Jesucristo. Un mensaje bien específico. Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentidos porque el reino de los cielos está entre ustedes. Entonces, cuando entendemos que el reino de los cielos está en nosotros, está entre nosotros, nosotros entendemos que hay que comer la comida del reino. Y yo les explicaba en estos días que en el reino de Dios las cosas no son como en lo natural. Por ejemplo, en el reino de Dios, cuando uno empieza a comer, a uno le da más hambre. Que es muy contrario a lo que pasa en lo natural. En lo natural, cuando comemos nos saciamos. Pero en el reino de Dios, al comer más de lo espiritual, nos da más hambre. Y por eso la langosta aquí es el elemento clave, porque en el reino de Dios empezamos a comer y Dios tiene una provisión mucho más grande a través de esto, porque siempre vamos a tener más para comer y eso nos va a permitir crecer más. Esa medida que comemos, que crecemos y podemos dar la oportunidad para que como individuo
o como iglesia, la iglesia pueda seguir creciendo, Amén. aumentándose. Ahora, porque ya tenemos cerca de terminar, creo que definitivamente hay algo que Dios está trayendo dentro de lo que es lo nuevo de Dios, que es esa, vamos a usar la palabra, la tecnología del crecimiento. Y no estoy hablando para convertirnos en mega iglesias, porque definitivamente el siglo XX demostró que no cumplen la función. Iglesias muy grandes, pero no hay discípulos, no hay crecimiento en cuanto a lo que es la vida cristiana. Entonces, sabemos que el Señor va a traer un crecimiento, pero tiene que haber entonces un crecimiento sustentado, vasos, estructuras que están preparadas para poder sostener ese crecimiento y para poder dar a la gente lo que necesita. Y creo que si hay algo que necesitamos revisar en el próximo programa un poquito, Luis, es el hecho de que Juan, que tenía derecho a comer de las ofrendas, decide comer esta comida porque de alguna manera estaba relacionado a lo que el mismo Señor venía hablando desde antes de que fueran a Babilonia, sobre todo a través de Ezequiel, cuando empezó a decir, o sea, ustedes están comiendo comida contaminada porque los sacerdotes le están dando a ustedes es lo que ellos procesan. La figura esa que en una oportunidad conversamos de Ezequiel teniendo que hacer la comida con estiércol de animales. Entonces creo que esta parte es muy importante porque estamos en un tiempo donde como pueblo de Dios necesitamos consumir aquella palabra que está saliendo del corazón de Dios y que viene directamente no solamente a suplir nuestras necesidades, pero que va a revertirse en que la gloria de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros a un mundo que está decadente, pero que sobre todas las cosas está necesitado profundamente de Dios. Nuestra responsabilidad como iglesia es poder ministrar la vida de Dios en un nivel diferente, es ministrar el corazón de Dios a una generación de una manera diferente. Tenemos una generación que por destino ha sido llamada a establecer, vamos a decir, récords, y tenemos entonces al enemigo destruyendo a nuestros jóvenes, destruyendo a nuestros niños a través de miles de cosas. Creo que como ministros de Dios somos responsables y asumimos nuestra responsabilidad como ministros en este momento delante del Señor y delante de los hombres. Y creo que es importante que no solo lo que comamos, pero lo que traigamos para que el pueblo consuma sea algo que traiga bendición y multiplicación. Amén. Bueno, seguimos en nuestro próximo programa con el tema. Queremos invitarte a que nos sintonices. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación